Esta historia inicia en un edificio de Corea del Sur, donde nuestro prota se siente confundido por los términos teto y egen. Su compañera de trabajo Ana le explica que se trata de un test de personalidad que está muy de moda hoy en día. Según las personas teto son directas y extrovertidas, mientras que las egen son reservadas y gentiles. El prota llamado Seonjo, de 29 años y que trabajaba como diseñador web, se preguntaba si de verdad existía algo así capaz de clasificar a las personas. Ana le comenta que con solo verlo apostaría a que es un chico egen, pero él responde que no lo sabe, ya que nunca ha hecho ese test. Sin embargo, para trabajar en la petición de diseño que le habían encargado, pensó que debía intentarlo. Ana le preguntó si quería que le enviara el enlace donde ella había hecho el test, pero Seonjo le respondió que no se preocupara, que él lo buscaría por su cuenta. Entonces comenzó a escribir en su teclado hasta que encontró información sobre los rasgos de un chico teto. Según la descripción, eran personas ambiciosas y proactivas que solían asumir el liderazgo de forma natural y disfrutaban de actividades físicas y los deportes. Al ver que no poseía ninguna de esas cualidades, el prota llegó a la conclusión de que definitivamente no pertenecía a ese tipo de personalidad. Después de eso, se sorprendió al descubrir que en la web incluso habían elaborado un esquema sobre el tema. En esa imagen podían verse varios tipos de personalidad, donde se explicaba cuáles se atraían más entre sí y cuáles no. Como él era un chico egen, encontraría atractivas a las chicas teto, pero no ocurriría lo mismo a la inversa. En cuanto a ellas, solían decir lo que pensaban, eran muy ambiciosas con respecto a su carrera profesional y preferían estilos de moda atrevidos y llamativos. El único problema era que no conocía a ninguna chica así, por lo que nunca podría comprobar si todo aquello era cierto. De repente apareció Ana y se burló de él, preguntándole si el resultado ya lo había clasificado como un egen. Sin embargo, el prota respondió que no, que en realidad todavía no hacía ese test y que solo estaba leyendo sus características. Su compañera comentó que ya se había dejado llevar por esa moda e incluso estaba revisando la tabla de compatibilidad, pero Seonjo respondió que no era por eso. Seguía confundido y podía hacerse una idea de cómo era una chica egen, pero no lograba imaginar cómo sería una teto. Ana le dijo que no necesitaba seguir buscando, pues tenían a una justo enfrente en la oficina. Con el dedo señaló a una chica de cabello corto que hablaba con otros dos tipos de su equipo. Ella se llamaba Choya Eseon y era la jefa del equipo de planificación de productos. El prota se quedó observándola desde lejos, preguntándose si de verdad ella era una chica teto. A Eseon les indicaba a cada uno las tareas que tenían que realizar, verificando que todo saliera a la perfección. Mientras contemplaba su capacidad de liderazgo, Seonjo quedó cautivado por ella, pues a pesar de ser apenas 1 o 2 años mayor que él, ya era la líder más joven de la empresa. Sin embargo, Eseon se percató de que alguien la estaba observando, y al voltear, notó que el prota se había ocultado tras su escritorio. Por ello lo llamó por su nombre, y al chico no le quedó más remedio que responder con nerviosismo. A Eseon le preguntó si había recibido la solicitud de diseño que le había enviado, mientras los otros dos compañeros lo observaban. Luego le guiñó un ojo y le pidió que se diera prisa con el trabajo, haciendo que el chico pensara que era muy activa, además de genial. Un poco más tarde, Seonjo se encontraba preparándose un café cuando de repente, escuchó a Eseon alzar la voz hacia otro compañero. Ella le preguntaba si de verdad no sabía de qué trataba el tema, ya que ese era el objetivo principal de la exposición. Entonces comentó que se trataba de la testosterona, la hormona masculina, la cual se había convertido en la última tendencia entre los hombres de entre 20 y 30 años. El joven no esperaba que ese tipo de temas estuvieran de moda, y de hecho justo había visto un comercial que hablaba sobre el estrógeno y cómo se utilizaba en medicamentos para la menopausia. A Eseon se le quedó mirando con una expresión de molestia, por lo que el chico terminó diciendo que ya no entendía nada, que si ella lo decía debía de ser verdad y que seguirían con el plan. Por supuesto, eso la alegró mucho, y comentó que su compañero aprendía muy rápido, suponiendo que debía ser cosa de la juventud. Al presenciar toda esa escena, al prota ya no le quedaron dudas de que Eseon realmente era una chica teto. Sin embargo, pensaba que ella era todo lo contrario a él, ya que él simplemente hacía lo que le ordenaban. Eso lo deprimió un poco, pues sentía que vivían en mundos completamente diferentes. Sin importar si a Eseon le gustaba o no, veía imposible relacionarse con ella, y no había ninguna posibilidad de que algún día estuvieran juntos. Al llegar el anochecer y después de salir del trabajo, el prota por fin regresó a su apartamento. Cuando abrió la puerta ya no lucía deprimido,
sino que tenía una enorme sonrisa, pues había alguien esperándolo. Al mirar hacia el suelo vio a su pequeño gatito llamado Mansu, que lo había estado esperando, o más bien que estaba hambriento. Seonjo lo abrazó y mientras se disculpaba por la demora, le preguntó si de verdad lo había extrañado. Como esa vez había llegado un poco más tarde de lo habitual, le había traído un premio. Mientras el gatito comía su snack, el chico se dejó caer para descansar, ya que hacía mucho tiempo que no se quedaba trabajando hasta tan tarde. La razón había sido Aeseon, quien le había pedido que terminara esa solicitud de diseño lo antes posible. Por culpa de ese trabajo, ahora había arruinado su racha de salir de la oficina a tiempo. Lo más triste era que todavía tenía pendiente terminar un juego de la Play, y también ponerse al día con la nueva temporada de Demon Slayer. De repente, Seonjo notó que Mansu estaba inquieto frente a la ventana. Vio cómo arañaba las cortinas porque quería mirar hacia afuera, y él se disculpó, ya que ese día ni siquiera había tenido tiempo de abrir la ventana. Cuando finalmente la abrió, notó que los edificios estaban muy cerca unos de otros. Lo que más nervioso lo puso fue que justo enfrente, vio a una chica que estaba haciendo yoga, y no podía creer que eso fuera lo primero que encontrara al correr las cortinas. Sin embargo, al observarla con más atención, se dio cuenta de que ya la había visto antes y que la conocía. Ese cabello corto y las facciones de su rostro las había visto apenas unas horas atrás, y entonces comprendió que se trataba de la mismísima Aeseon. Al mismo tiempo la joven sintió que alguien la observaba desde un costado, y al voltear, su expresión cambió por completo reflejando una enorme vergüenza. La chica se sonrojó de inmediato al ver al otro lado de la ventana a Mansu, pues le pareció un gatito muy hermoso y adorable. Por otro lado, Seonjo había tenido suerte, ya que justo antes de que Aeseon se girara, había alcanzado a esconderse. El chico se tapaba la boca completamente impactado, pues jamás imaginó que ella estaría viviendo allí. No podía creer que la jefa del equipo ahora viviera justo enfrente de su apartamento. Él sabía que hasta no hacía mucho, allí vivía una señora mayor, por lo que pensó que lo mejor sería cerrar las cortinas antes de que Aeseon pudiera verlo. Sin embargo, lo que no sabía era que Mansu se lo impediría y no se lo pondría nada fácil. El gatito veía cómo la chica lo saludaba desde la ventana, y cuando Seonjo trató de apartarlo para cerrar las cortinas, comenzó a forcejear para impedir que lo hiciera. Toda esa escena fue vista por Aeseon, quien se preguntaba qué demonios estaba sucediendo, mientras el prota intentaba tranquilizar a Mansu. Como el gatito estaba muy alterado, de repente se dio la vuelta y saltó directamente hacia la cara del chico. Todo aquello fue visto por Aeseon, que se quedó completamente sin palabras, mientras que el prota estaba decidido a que no lograra verlo. Por eso extendió las manos hacia las cortinas, y con un poco de esfuerzo, consiguió cerrarlas justo frente a ella. Aeseon quedó perpleja sin entender nada de lo que acababa de pasar, mientras que el chico cayó rendido al suelo. Sin embargo, lo que más le preocupaba era otra cosa. Esperaba que Aeseon no hubiera logrado reconocerlo. También se le pasó por la mente la posibilidad de que ella creyera que la estaba espiando a través de la ventana. Sabía que no había sido a propósito, pero si ella lo malinterpretaba, podrían empezar a correr rumores en la empresa. Después de eso, todas las chicas de la compañía podrían tratarlo como a un acosador, diciendo que su comportamiento era asqueroso y aterrador. Seonjo esperaba que nada de eso ocurriera y se preguntaba cómo era posible que Aeseon viviera en un lugar como ese. La única ventaja era que la oficina quedaba cerca, pero no entendía cómo alguien con un salario tan alto podía vivir allí. Lo normal era que las personas con una buena posición económica vivieran en complejos residenciales o que todavía vivieran con sus padres, como muchas personas de su edad. Recordaba cómo sus compañeros lo envidiaban por vivir tan cerca del trabajo y pensaban que vivir solo era algo genial. Seonjo siempre había creído que ahorrar tiempo en el trayecto y no cruzarse con nadie de la oficina ya era una gran ventaja, pero ahora tendría que tener cuidado cada vez que saliera durante los fines de semana. Frustrado, abrazó con fuerza a Mansu y se preguntó si no sería mejor mudarse a otro lugar. Al día siguiente, no había logrado dormir nada y se levantó a las 6 de la mañana para evitar encontrarse con Aeseon. Aquello era terriblemente agotador, y no podía evitar preguntarse cuánto tiempo sería capaz de seguir viviendo de esa manera. Justo en ese instante llegó Ana y le comentó que ese día había llegado muy temprano al trabajo. El chico la saludó y ella respondió que esas ojeras no eran ninguna broma, preguntándose si otra vez se había quedado jugando hasta tarde. Luego comentó que la próxima semana, la plataforma de la empresa tendría una oferta en rascadores para gatos y que debería aprovechar el descuento para empleados.
El prota le preguntó si no habría también una oferta para cortinas blackout, y Ana quiso saber por qué de repente quería unas. Justo en ese momento Aeseon llegó a la oficina, haciendo que Seonjo comenzara a sentirse un poco nervioso. Por esa razón, intentó pasar desapercibido y se ocultó detrás de su escritorio. La chica le preguntó a uno de sus compañeros si había visto el partido de béisbol del día anterior, pero él comentó que estaba pensando en dejar de seguir a su equipo. La razón era que habían vuelto a perder, pero Aeseon se burló diciendo que siempre podía hacerse seguidor del suyo. Como el compañero rechazó la propuesta, ella comenzó a reír con mucha alegría, y Seonjo pensó que por la naturalidad con la que actuaba, seguramente no lo habría reconocido por lo ocurrido la noche anterior. Al observarla desde lejos, Seonjo comprendió que se había preocupado por nada. Sin embargo, Aeseon se dio cuenta de que él la estaba mirando. Esta vez el chico no podía esconderse, así que intentó actuar normal, pero ella le lanzó una mirada fría. Después de eso, la joven desvió la mirada y caminó hacia otro lado. El prota no comprendía por qué le había dirigido esa expresión tan seria, y mientras volvía a esconderse, comenzó a preguntarse si de verdad lo había reconocido antes. Era posible que se hubiera hecho una idea equivocada, pero en su ingenuidad no se dio cuenta de que Aeseon se había dado la vuelta para acercarse a él. De repente, ella golpeó con fuerza el escritorio del prota y lo llamó por su nombre. Cuando Seonjo levantó la vista, la chica estaba justo frente a él y seguía observándolo con una expresión bastante seria. Después ella quiso saber si él tenía un poco de tiempo, y Seonjo le preguntó para qué. La joven respondió que tenía algo importante que discutir con él, y este volvió a recordar las características de una chica teto. Según lo que había leído, ellas eran proactivas, es decir, que tomaban la iniciativa y actuaban sin esperar indicaciones de nadie. Eso coincidía perfectamente con la actitud de Aeseon, ya que no tenía problemas para decir lo que pensaba. Seonjo sintió un escalofrío, pues estaba convencido de que se avecinaba algo terrible. Fue entonces cuando la chica se colocó detrás de él y le susurró algo al oído. Seonjo la miró sorprendido, y la joven quiso saber si ya tenía a alguien con quien almorzar, pues quería invitarlo a comer juntos. Luego de eso ambos fueron a un local de comida, donde pidieron diferentes tipos de platillos. La joven comentó que todo se veía delicioso y que se estaba muriendo de hambre. Agradeció por la comida y le pidió al prota que por favor, no fuera tímido y comenzara a comer. Seonjo sin embargo agradeció de forma automática, pues no podía sacarse de la cabeza la razón por la que estaba almorzando con Aeseon. Mientras tanto la chica comía sin contenerse, hasta el punto de que sus mejillas se inflaban por la cantidad de comida que llevaba a la boca. Era evidente que estaba disfrutando del almuerzo, y el chico pensó que era normal, ya que entrenaba con frecuencia después del trabajo. Al imaginarla nuevamente mientras hacía ejercicio, no pudo evitar sonrojarse. Aeseon se dio cuenta y le preguntó si le ocurría algo y si no pensaba comer. Seonjo volvió en sí y respondió que por supuesto, y que ya estaba comiendo. Mientras probaba la comida, volvió a preguntarse si ella lo había reconocido la noche anterior, y estaba tan estresado que ni siquiera podía disfrutar del almuerzo. Aeseon seguía comiendo como si no hubiera un mañana, y el joven aprovechó para preguntarle qué era eso tan importante que quería hablar con él. Ella lo miró y le dijo que si se lo contaba en ese momento, de seguro podría quitarle el apetito, algo que hizo pensar a Seonjo que definitivamente se trataba de lo ocurrido la noche anterior. Para él era imposible descifrar a Aeseon, mientras que la joven quiso saber si todavía le faltaba mucho para terminar de comer. Él comentó que sí y entonces ella respondió que estaba bien, que lo esperaría y que podía tomarse su tiempo. El chico le dio las gracias y mientras comía el sushi, intentó mirar el rostro de la chica. Lo que no notó fue que ella también lo estaba observando mientras comía cada bocado, haciendo que casi se atragantara. Si continuaba así terminaría perdiendo por completo el apetito, y como ya no podía dar otro bocado, decidió decir que había terminado. La joven se levantó de la mesa y le preguntó si quería dar una vuelta durante un rato, por lo que él simplemente asintió. Ambos caminaron por la ciudad mientras bebían un café, y Aeseon quiso saber si él se había especializado en arte. Seonjo respondió que sí y ella preguntó si había sido en el área de diseño. El prota algo avergonzado aclaró que no, ya que se había especializado en cómics porque era algo que le gustaba. Lo que el chico no esperaba era que a ella también le encantaran los cómics, por lo que le parecía algo genial. Entonces a la joven se le ocurrió de que podían hacer una especie de lluvia de ideas en una cafetería. El prota le preguntó qué quería decir con eso, ya que ella había mencionado sobre una sesión juntos y Aeseon se quedó en silencio durante un tiempo.
Luego mostró una pequeña sonrisa y explicó que se refería al equipo de creación de contenido. Seonjo seguía sin comprender y preguntó qué era exactamente ese equipo y por qué él tenía que participar. La joven explicó que las órdenes de la empresa habían aumentado, por lo que ahora querían que ellos se encargaran de manejar el marketing de los productos utilizando las redes sociales. El prota le preguntó si acaso ese no era trabajo del equipo de marketing y ella algo nerviosa respondió que normalmente debería ser así. El problema era que estaban un poco anticuados, y Seonjo recordó al compañero que antes había estado hablando con Aeseon. La chica explicó que ellos eran quienes mejor conocían los productos, por lo que la empresa les había dado permiso para tomar el control e intentar algo diferente. Por supuesto, Seonjo tenía la sensación de que las cosas no habían ocurrido de esa manera, y que era probable que ella se había ofrecido para encargarse de eso. Lo más sencillo sería comenzar utilizando plataformas que todo el mundo usaba, como Instatoon, y si obtenían buenos resultados, podrían pasar a crear videos para YouTube. Aeseon miró a Seonjo sin estar segura de que él aceptaría, y quiso saber si la idea no le parecía divertida. Él intentó ocultar su molestia, ya que sentía que lo había invitado a almorzar únicamente para hablar de ese asunto. La chica era conocida como una adicta al trabajo, y si continuaba involucrándose con ella, su posibilidad de tener tiempo libre y salir temprano de la oficina desaparecería. Seonjo pensaba que decir que no sería difícil, pero también sabía que debía expresar lo que sentía. Sin embargo, justo en ese momento Aeseon le hizo una pregunta y quiso saber si lo haría junto a ella. Por la forma en que se acercó, la situación podía malinterpretarse fácilmente, lo que provocó que él se avergonzara mucho. Ella lo miraba fijo y después de mantener el contacto visual durante unos segundos, Seonjo ya no pudo rechazarla. Por eso suspiró y aceptó ayudarla, aunque en su interior no podía evitar sentirse derrotado. Después de eso, el tiempo pasó y no tardó en llegar la noche a la ciudad. Seonjo había salido del trabajo y suspiraba aliviado, ya que al menos no se había metido en problemas. Sin embargo, sabía que aquello podría traerle más complicaciones a largo plazo, pues ahora no solo era vecino de Aeseon, sino que también tendría que trabajar junto a ella en el mismo equipo. Él se lamentaba en voz alta repitiendo una y otra vez que aquello sería muy malo, hasta que de repente, la chica apareció a su espalda y le preguntó por sorpresa qué era tan malo. El prota se sobresaltó y le preguntó si no iba a salir antes para asistir a una reunión, pero ella respondió que la habían cancelado. Luego retomó su pregunta y mientras lo miraba, quiso saber qué era tan terrible. Estaba a punto de decir algo más, pero fue interrumpida. Seonjo se inclinó ante ella y comentó que no era nada, para después salir corriendo del lugar. Lo que él no esperaba era que Aeseon lo tomara de la mano y le respondiera que era mejor que fueran juntos, pues después de todo, ambos iban en la misma dirección. El chico no alcanzó a escuchar bien lo que la joven había dicho, pero ella continuó sujetándolo con firmeza, y Seonjo pensó que entonces sí era consciente de lo ocurrido la otra noche. Mientras Aeseon lo miraba con una expresión que parecía indicar que había comprendido algo, él se preguntó por qué no le había dicho nada. Poco después, lo soltó y le preguntó por qué estaba tan sorprendido. Seonjo no sabía qué responder y pensó que lo mejor sería disculparse primero, aunque rápidamente descartó esa idea. Creía que si lo hacía solo provocaría un malentendido aún mayor, así que decidió guardar silencio. Aeseon adoptó una expresión de duda y mientras se tocaba el labio, comentó que tal vez el prota no la había visto. Seonjo seguía sin saber qué decir, y aunque estaba a punto de responder, la chica continuó hablando. Finalmente ella se resignó y comentó que si él la hubiera visto, de seguro la habría saludado, pues no había otra explicación. Seonjo comenzó a pensar que cuando la vio desde el otro lado del edificio, quizás ella no estaba saludando a Mansu, sino que aquel gesto había estado dirigido hacia él. A pesar de eso, el chico pensó que actuar con tanta naturalidad era algo increíble, y que Aeseon estaba a otro nivel, pues él jamás sería capaz de comportarse de esa manera. Eso hizo que el joven se sintiera aliviado, al darse cuenta de que se había preocupado por nada. Aeseon comentó que él siempre caminaba muy rápido cuando llevaba audífonos, y eso hizo que él comprendiera que no estaba hablando de cuando se habían visto frente a su casa. Aeseon esperaba que no la estuviera ignorando porque le incomodara su presencia. Con esas palabras, Seonjo confirmó que ella se refería a las veces en que coincidían de camino a casa, y entonces Aeseon quiso saber si de verdad la había ignorado a propósito. Él respondió que no y que no tenía ninguna razón para hacer algo así, lo que alivió mucho a la joven.
Aeseon supuso que entonces de ahora en adelante podrían regresar juntos por ese camino, es decir, volver a casa después del trabajo. Seonjo quedó cautivado por la sonrisa de Aeseon, y por completo sonrojado, solo pudo responder que sí. Luego la chica le pidió un momento y sacó su teléfono del bolso, ya que acababa de recibir un mensaje. Rápidamente se llevó una mano a la frente, pues al parecer la necesitaban de vuelta en la oficina. El prota pensó que ya era demasiado tarde para regresar, pero Aeseon comentó que era una pena y que esperaba que la próxima vez sí pudieran volver a casa juntos. La joven se veía un poco decepcionada, pero aún así le dedicó una sonrisa a Seonjo y le deseó que llegara bien a casa. El chico se quedó observándola mientras se alejaba por la calle y respondió que estaba bien, pues él también compartía ese mismo sentimiento. Aunque se sentía aliviado, por alguna extraña razón también estaba un poco decepcionado. Al llegar al apartamento, Mansu ya estaba completamente dormido. El prota también había llegado cansado, así que se recostó en su cama y comentó que aquel día también había sido agotador. Aún así Seonjo se sentía feliz, pues al salir a comer con Aeseon había podido conocer un lado de ella que nunca antes había visto. Siempre le había parecido una persona inalcanzable, pero pasar tiempo con ella a solas había sido una experiencia muy diferente. Al levantarse de la cama corrió las cortinas para mirar hacia el edificio de enfrente y al ver que no había ninguna luz encendida, pensó que ella todavía seguía en la oficina. Por alguna razón eso hizo que se preocupara, aunque enseguida se preguntó por qué. Después se quejó pensando que a partir de ese momento, su vida sería así. Cuando comenzara a trabajar con ella, pasaría mucho más tiempo lejos de casa. Lo que más le preocupaba era que ahora Mansu tendría que quedarse solo, y no quería dejarlo de esa manera. Como no podía soportar la idea de dejar a un gatito tan lindo solo durante tanto tiempo, fue a abrazarlo con fuerza, pero terminó por despertarlo. El chico sabía que tenía que ser honesto con Aeseon, y que seguramente ella lo entendería. Sin embargo, en su mente apareció la imagen de la chica regañándolo, preguntándole cómo se atrevía a hacer algo así y si acaso quería irse al infierno. Como temía que ocurriera algo parecido, decidió que era mejor olvidarlo y llegó a la conclusión de que quizá necesitaba cambiar de trabajo. Al día siguiente, Seonjo llegó al edificio de la empresa. Tras salir del ascensor notó que Ana estaba deprimida, con la cabeza apoyada contra una pared. Parecía tan afectada que apenas reaccionaba, así que el prota decidió hablarle. Cuando escuchó su voz, ella se dio la vuelta y se dio cuenta de que era él. Ana le preguntó si era verdad lo que acababa de ver y si aquello era realmente cierto, algo que Seonjo no entendió. Entonces comenzó a darle suaves golpecitos en el pecho, llamándolo un completo idiota, mientras él le preguntaba qué estaba pasando. La chica se llevó una mano a la cabeza diciendo que ahora estaban perdidos, y enseguida señaló con el dedo hacia el escritorio de Seonjo. El prota se giró justo cuando escuchó a alguien tararear, y de repente se preguntó quién estaba allí y por qué había otro puesto de trabajo junto al suyo. Al acercarse una persona le comentó que por fin había llegado, y se trataba de Aeseon, quien había querido darle una nueva sorpresa. La joven explicó que como a partir de ahora trabajarían en el mismo equipo, había tomado la decisión de mudarse al escritorio de al lado. Luego de esto se explica que Aeseon era la líder del equipo de planificación de productos. En el caso de Ana y Seonjo ambos pertenecían al equipo de diseño y se encargaban exclusivamente de todas las solicitudes de diseño provenientes de este equipo. Con el paso del tiempo, ambos terminaron sentándose junto a ellos debido a las necesidades del trabajo. Por eso en comparación con su propio jefe de equipo, Aeseon se sentía más como su verdadera jefa. Aún así siempre había existido cierta distancia entre ellos, ya que técnicamente pertenecían a grupos diferentes. Sin embargo Seonjo sentía que últimamente esa línea se estaba borrando poco a poco, y justo en ese momento esa sensación era más evidente que nunca. Aeseon comentó que planeaba trabajar desde ese lugar todos los días en que tuvieran tareas en conjunto, pues le resultaba muy molesto tener que ir de un lado a otro, y comunicarse por mensajes tenía sus límites. Ahora el prota entendía por qué Ana había dicho que estaban acabados, aunque por una razón muy distinta a la que ella imaginaba. Después Aeseon cambió de tema, y le preguntó a Seonjo que en lugar de hacer un anuncio demasiado evidente, era mejor grabar el valor del producto en la mente de los clientes. Eso era mucho más fácil de decir que de hacer, y la joven lo sabía a la perfección. Estaba claro que el formato en el que publicaran el contenido era importante, pero los videos consumían muchos recursos, y limitarse a subir fotos solo con una descripción resultaba demasiado cliché.
Fue entonces cuando a Aeseon se le ocurrió la idea de crear un Insta-Toon, ya que Seonjo era especialista en cómics. El prota se le quedó mirando, y un recuerdo acudió de repente a su mente. Recordó una mala experiencia con una chica, que le había dicho que no quería seguir preocupándose por el futuro, y que le deseaba suerte en sus sueños. Fue entonces cuando Seonjo desvió la mirada, y respondió que no quería dibujar cómics. Aeseon se sorprendió por aquella respuesta y entre ambos se produjo un silencio bastante incómodo. Poco después el chico explicó que no tenía la suficiente confianza para hacerlo, ya que desde que se había graduado solo había trabajado en tareas de diseño. La joven comentó que si tenía otras cosas que hacer, entonces no tenía sentido obligarlo a dibujar y que lo mejor sería contratar a un artista en su lugar. Lo único que le pidió fue que permaneciera a su lado y la apoyara, como siempre solía hacerlo. Seonjo respondió que estaba bien y sintió un gran alivio al saber que no tendría que dibujar. Aeseon comentó que incluso si contrataban a un artista para Insta-Toon, todavía necesitarían entregarle un guión gráfico con todos los detalles promocionales. Entonces tomó un lápiz y una hoja de papel, y le dijo al prota que intentaría dibujar la idea que se le había ocurrido esa misma mañana. Después le entregó la hoja, pero el chico se quedó observándola sin saber qué decir. La razón era que Aeseon dibujaba realmente mal, tanto que era imposible entender lo que había plasmado en el papel. El prota se limitó a preguntarle qué demonios era aquello, y ella respondió que no bromeara, aunque él realmente no lograba descifrar qué estaba viendo. Aeseon no entendía cómo era posible, pues cuando era pequeña había ganado un concurso de arte. Sin embargo, Seonjo no podía imaginar cómo lo había conseguido con esas habilidades. El prota tomó la hoja y comentó que en lugar de dibujar cada detalle, podían centrarse en resaltar únicamente la información más importante. Acto seguido hizo un dibujo sencillo en el que aparecían una persona, un gato y una torre, enfocándose en los elementos esenciales. La joven pensó que era increíble que Seonjo pudiera improvisar algo así tan rápido, y comentó que si ella tuviera esa habilidad, podría compartir sus ideas sin provocar malentendidos. Era normal que aún diciendo lo mismo, cada persona imaginara algo completamente diferente. Por eso Aeseon quiso preguntarle si podía encargarse del guión gráfico, aunque fuera solo por ese día. El chico se preguntó si realmente sería solo por esa ocasión, y aunque no tenía ganas de dibujar, terminó aceptando. Poco después Seonjo se percató de que a su lado, Ana intentaba decirle algo. Mientras fingía toser para llamar su atención, ella le comentó que necesitaba hablar con él un momento. Más tarde, cuando tuvieron un poco de tiempo libre, el prota le explicó la situación, y Ana le preguntó si de verdad había aceptado solo por un almuerzo. Seonjo respondió que no había encontrado la forma de negarse, pero ella le recordó que ambos pertenecían al equipo de diseño y que ahora lo habían involucrado con otro equipo. El chico comentó que seguramente Aeseon ya lo había acordado con el jefe de su departamento, y Ana respondió era lo más probable. Aún así la chica seguía pensando que era muy extraño que se hubiera sentado a su lado, mientras que Seonjo respondió que ella estaba más lejos y que a él le afectaba esta situación. Para Ana aquello parecía deberse a otra razón, pues desde fuera daba la impresión de que ambos se habían vuelto bastante cercanos. Seonjo se sentía aliviado de que Aeseon no hubiera malinterpretado lo ocurrido la otra noche, pero había olvidado que para el resto de sus compañeros solía parecer que se llevaban muy bien. Ana comentó que era normal que un chico Ejen se sintiera atraído por una chica teto, pero él le respondió que dejara de inventar ese tipo de cosas. Aún así ella le pidió que le prometiera una sola cosa, que ningún trabajo de ese equipo terminaría llegando también a su escritorio. El prota creía que Aeseon no sería capaz de hacer algo así, pero Ana le recordó que ellos ya habían tenido que hacerse cargo de una solicitud temporal de su equipo. Según ella después terminarían arrastrándolos, y quizá hasta los absorberían por completo en ese departamento, aunque Seonjo aseguró que haría todo lo posible para impedir eso. Lo que el prota sentía era que ahora había quedado atrapado entre ambas chicas y que a partir de este momento, no solo tendría que tener cuidado con Aeseon, sino también preocuparse por Ana. Para rematar, los compañeros de trabajo de Aeseon le pidieron a Seonjo que siguiera trabajando junto a su jefa. El chico sabía que detrás de esas palabras había algo más, y comprendía lo que realmente querían decir. Eso significaba que trabajar en el mismo grupo que ella, era sin duda un verdadero problema. Mientras tanto la chica seguía intentando dibujar como el prota, pero aunque aseguraba que había copiado lo que él hizo, el resultado era diferente. Seonjo observó los garabatos que había hecho y comprobó que ni siquiera se acercaban al dibujo original,
por lo que la joven llegó a la conclusión de que no avanzarían si continuaban así. Por eso comentó que había llegado el momento de tomar medidas drásticas y según ella la única opción era que Seonjo le enseñara a dibujar como él. Por supuesto que aquello no tenía ningún sentido para el prota, quien le preguntó si realmente quería que comenzaran en ese mismo momento. Aeseon respondió que por supuesto que no durante el horario de trabajo, aunque Seonjo intentó decir que ya tenía planes. Como la joven suponía que respondería algo así, le preguntó si al menos tendría libre al día siguiente. Seonjo respondió que al día siguiente era sábado, y Aeseon con una sonrisa, comentó que ya lo sabía. El chico no entendía por qué ella estaba tan empeñada en eso, y no podía evitar preguntarse si realmente hablaba en serio. Después de eso la historia pasa al día siguiente, donde al final al prota no le quedó más remedio que aceptar la propuesta. Se llevaba las manos a la cabeza, pues le parecía impensable reunirse con la jefa de otro equipo durante un fin de semana. No entendía cómo era posible que Aeseon lograra convencerlo de hacer cosas que normalmente jamás aceptaría. Incluso llegó a preguntarse si de verdad quería aprender a dibujar, o si simplemente estaba buscando una excusa para tener una cita. Sin embargo, enseguida volvió a la realidad, convencido de que era imposible que una chica como ella quisiera estar con alguien como él. Según Aeseon debía de ser muy popular entre los hombres, y de acuerdo con el test que había visto, una chica teto como ella no se sentiría atraída románticamente por chicos Egen. Por esa razón decidió no hacerse ilusiones en vano, hasta que de pronto ella llegó al lugar. Al verlo Aeseon lo llamó por su nombre y le preguntó si había llegado antes, ya que su intención era llegar primero para esperarlo. Al escuchar su voz el prota se dio la vuelta, y al verla no pudo evitar sonrojarse. La razón era que Aeseon se veía muy bonita con su ropa normal, y ella quiso saber si lo había hecho esperar demasiado. Algo desconcertado el chico respondió que no, que apenas había llegado hacía unos minutos, y la joven se sintió aliviada al escuchar eso. Aún así Seonjo apenas podía caminar de la vergüenza, y Aeseon le preguntó si ya estaba listo para comenzar a enseñarle. Sin el menor pudor ella comenzó a llamarlo como maestro, mientras el prota no podía evitar pensar en lo hermosa que le parecía. Después de eso ambos fueron a una cafetería, donde la joven le mostró un dibujo y quiso conocer su opinión. El dibujo era bastante peculiar, y Seonjo comentó que transmitía felicidad, aunque era evidente que solo estaba siendo amable. Aeseon había dado lo mejor de sí, pero suponía que no tenía talento para el dibujo. Aún así el joven la animó, diciéndole que estaba mejorando poco a poco. También le pidió que se relajara, pues la idea era compartir ideas e intentar empezar con algo más sencillo. Aeseon respondió que estaba bien, pero enseguida añadió que no quería relajarse y que pensaba dar lo mejor de sí. Después de eso, la chica adoptó una expresión más seria y se concentró por completo en seguir aprendiendo a dibujar. El prota no pudo evitar observarla, y ella se dio cuenta de ello. Fue entonces cuando le preguntó si tenía algo en la cara, pero Seonjo respondió que no. El chico explicó que como necesitaban dibujar algo sencillo, primero le mostraría un ejemplo. Aeseon se acercó mucho a él y comentó que lo que había hecho era bastante lindo. El prota desvió la mirada, pues antes se preocupaba de que ella pensara que la estaba espiando, pero ahora se encontraba observándola frente a frente. De repente, Seonjo dio un sobresalto cuando la joven lo llamó por su nombre. Mientras continuaba dibujando, Aeseon le preguntó qué pensaba comer ese día, y él respondió que estaba bien con cualquier cosa ya que le gustaba de todo. Después le preguntó qué comería ella, y la chica bastante emocionada dijo que necesitaba algo en específico. Con una gran sonrisa, le comentó que necesitaba cerveza para recuperar sus ánimos. Dicho eso ambos fueron a un lugar para beber y comer algo, y Aeseon estaba muy contenta, pues sentía que necesitaba aquella bebida. Ella volvía a sentirse con energía y le agradeció a Seonjo por enseñarle a dibujar, como también por acompañarla a beber. El prota respondió que no era para tanto, además de recordar que él también le había hecho una petición anteriormente. Fue entonces cuando la joven recordó que a cambio de enseñarle a dibujar, Aeseon debía asegurarse de no involucrar a Ana en el equipo. Eso la sorprendió bastante, y comentó que ahora que lo pensaba, Seonjo parecía bastante cercano a Ana. El chico respondió que solo un poco, explicando habían ingresado a la empresa al mismo tiempo, y que habían trabajado uno al lado del otro desde ese entonces. Aquello hizo que Aeseon desviara la mirada y se quedara pensando por un momento. Después volvió a servirse más cerveza y comentó que lo entendía, pero que ahora era ella quien estaba sentada a su lado.
Eso significaba que a partir de ahora ellos también podrían volverse cercanos, y quiso saber qué pensaba Seonjo al respecto. El prota respondió que lo entendía, aunque no sabía muy bien cómo responder a eso. Luego a Eseon le preguntó si él no sentía curiosidad por algo, y el chico quiso saber a qué se refería. La joven respondió que podía preguntarle sobre cualquier cosa, ya que respondería sus dudas como recompensa por haberle enseñado a dibujar. El prota se puso a pensar y, siendo sincero, tenía curiosidad por saber la razón por la que lo había llevado a formar parte de un nuevo equipo. Sin embargo, cambió de opinión y terminó haciendo otra pregunta que sorprendió a la chica. Quería saber desde cuándo Aeseon sabía que ambos regresaban a casa por el mismo camino. La joven le preguntó si de verdad eso era lo primero que quería saber, y luego lo miró comentando que de todas formas volverían juntos a casa, así que terminaría descubriéndolo más adelante. Seonjo no sabía que eso iba a suceder, ya que pensaba que después de despedirse, cada uno tomaría un camino diferente. Para Aeseon lo más curioso era que resultaba un poco extraño que siguieran siendo tan formales durante un fin de semana, estando fuera del ambiente laboral. Entonces el prota preguntó cómo quería que se llamaran durante las prácticas de dibujo, aunque él pensaba que solo sería algo de una vez. La joven sin embargo insistía en llamarlo maestro Seonjo, pero a él eso le provocaba cierta vergüenza. Fue entonces cuando a Aeseon se le ocurrió una idea y le pidió que se acercara un momento. Ella se inclinó hacia él para susurrarle algo y le pidió que la escuchara, pues pensaba que sería mejor llamarlo de esta manera. Aeseon le preguntó si le gustaría que lo tratara de tú y quiso saber qué opinaba, mientras lo miraba directo a la cara. El prota, bastante nervioso, no entendía a qué venía esa propuesta, ya que era la primera vez que salían a solas durante un fin de semana para beber. Ahora ella estaba dejando de lado las formalidades y había llegado al punto de querer tutearse con él. Para Seonjo eso significaba que ya eran algo más que simples conocidos, por lo que no pudo evitar preguntarse si su relación estaba comenzando a volverse especial. Muerto de vergüenza no sabía qué responder, y reunió el valor para hablar, aunque por más que lo intentaba no conseguía pensar en ninguna respuesta. Automáticamente Seonjo respondió que le gustaría que lo tratara de esa manera, pero la chica le confesó que solo había sido una broma. Eso hizo que se produjera un incómodo silencio en el restaurante, hasta que Aeseon se rompió a reír y le preguntó si de verdad le gustaría que lo llamara así. El chico intentó explicar que en realidad quería decir otra cosa, pero preso de los nervios, tomó de inmediato el vaso de cerveza y se lo llevó a la boca de un solo trago. Después comentó que estaba bien, y que si ella quería dejar las formalidades de lado, él lo aceptaba. La razón era que después de todo ella ocupaba un cargo superior al suyo, y además pensaba que era mayor que él. En cuanto escuchó eso, Aeseon lo miró con una expresión intimidante y le preguntó si de verdad creía que era mayor. Seonjo se quedó paralizado, pues en realidad había querido decir que como ella era la jefa, la veía como alguien superior, pero los nervios le habían jugado una mala pasada al expresarse. Intentó aclarar que se refería únicamente a su cargo y a su experiencia profesional, no a su edad. También añadió que en la oficina siempre demostraba esa seguridad y tranquilidad que la caracterizaban, aunque ni él mismo sabía por qué estaba diciendo todo aquello. Aún así insistió en que se refería únicamente a que ocupaba un puesto superior, y la joven terminó echándose a reír. Aeseon comentó que tenía una forma muy graciosa de decir las cosas, mientras que el prota ya no sabía qué más responder. Poco después, el ambiente volvió a cambiar y la joven le preguntó si toda esa situación lo hacía sentir incómodo. Por supuesto Seonjo respondió que no era eso, pero ella comentó que si no era capaz de responder de inmediato, entonces estaba claro que sí. El prota comenzó a sudar mientras intentaba explicarse, hasta que la joven volvió a sonreír y confesó que solo estaba bromeando. Ella sabía que lo que había intentado decir era que la consideraba buena en su trabajo, así que le agradeció el cumplido y comentó que ahora debían terminarse las cervezas. Después de terminar de beber ambos salieron del restaurante, y Aeseon comentó que la brisa era tan refrescante que sentía que el alcohol se le había subido un poco, aunque aseguró que se encontraba bien. Luego la chica le preguntó a Seonjo si había sido la única que se lo había pasado bien, ya que él no decía nada, y el prota respondió que también le había gustado salir con ella. Sin embargo el chico estaba un poco preocupado, pues era fin de semana y esperaba no encontrarse con nadie del trabajo. Pensaba que Aeseon también estaría preocupada por eso, aunque ella tenía la mente puesta en otra cosa. Había visto el anuncio de unos dulces que se habían vuelto muy virales en Corea, pero estaban agotados y se veían deliciosos. Seonjo pensó que era una tontería preocuparse tanto,
ya que solo habían salido por asuntos relacionados con el trabajo y no debía darle tantas vueltas. De repente, Aeseo lo sorprendió preguntándole de la nada si tenía un gato, y el chico se inquietó y quiso saber cómo demonios lo sabía. Ella le explicó que el otro día lo había escuchado hablar con Ana sobre un rascador para gatos, y que su equipo era el encargado de la campaña en redes sociales para esa promoción. Después se disculpó, ya que nuevamente había terminado hablando de trabajo, pero el chico le respondió que no había ningún problema. Como disponían de poco tiempo, comentó que desarrollaría el guión gráfico utilizando imágenes del producto, aunque integrar un gato en el diseño sería un gran acierto. Lo ideal sería que lograra enseñarle a dibujar un felino antes de la semana siguiente, pero Seonjo sabía que eso era imposible. Como para él no era algo complicado, comentó que intentaría hacer algunos bocetos con distintas ideas. Entonces Aeseon le dijo que él siempre era así, alguien que parecía muy pasivo en casi todo. Sin embargo, al final siempre terminaba haciendo lo que ella le pedía, por lo que el chico le preguntó si de verdad esa era la impresión que tenía de él. La joven respondió que no era solo eso, sino que además era una persona muy detallista, pues siempre organizaba y nombraba correctamente los archivos sin que ella tuviera que pedírselos. Aunque eso pudiera parecer algo básico, comentó que se sorprendería de lo difícil que era encontrar a alguien que lo hiciera de manera constante. Precisamente por eso deseaba que Seonjo formara parte de su equipo, y el chico le agradeció por tener una opinión tan positiva de él. Entonces, Aeseon le comentó que ese era el lugar donde solía verlo antes, y el chico le preguntó a qué sitio se refería exactamente. Ella señaló una pasarela y explicó que siempre era allí donde lo perdía de vista. Cada vez que se lo encontraba y lo veía subir las escaleras, intentaba alcanzarlo. Sin embargo, como él siempre iba con mucha prisa, nunca lograba hacerlo. Además, justo enfrente había una pastelería, y siempre terminaba perdiéndolo de vista por esa zona. Aeseon comentó que por casualidad ella vivía justo detrás de ese lugar, por lo que se dio cuenta de que ambos tomaban la misma dirección para regresar a casa. Seonjo pensó entonces que de verdad ella no lo había reconocido aquella vez frente a su departamento, mientras la chica continuaba con la conversación. Explicó que se había mudado hacía 2 semanas y que como poco después comenzó a verlo con frecuencia por esos lugares, se alegró muchísimo. Ahora que por fin podían regresar juntos, le preguntó si subirían por la pasarela. Mientras caminaba detrás de ella, el chico respondió que sí, aunque sabía que si seguían por ese camino, Aeseon terminaría descubriendo que vivía en el edificio de enfrente. Buscando una excusa para evitarla, Seonjo le comentó que acababa de recordar que tenía que comprar unas cosas y que no podría acompañarla. Sin embargo, justo en ese momento, algo frente a ellos lo sorprendió. La razón era que una chica venía caminando en dirección a ellos, y por casualidad, se trataba de Ana. Tanto Aeseon como Seonjo se sorprendieron al verla caminando por allí a esas horas, y Ana, al darse cuenta de que eran ellos, les preguntó qué estaban haciendo en ese lugar.